Capítulo 26. La cerveza sabía a pis, y de ese burro no me bajaba nadie. A pis de mono caliente, para ser exactos, como la había descrito Nico a principios del verano. Solo había bebido 3 sorbos y ya tenía claro que jamás me acostumbraría a ese sabor amargo y vomitivo. Y a juzgar por el rostro de repulsión de Nico cada vez que bebía, él tampoco terminaba de acostumbrarse. Acababa de ser el turno de Maka y lo había usado para confesar que nunca se había besado con otra persona. Nico y yo nos habíamos girado el uno hacia el otro al instante, y nos habíamos echado a reír ante las miradas extrañadas y curiosas de Paul, Dani y Maka, que no tenían ni idea de qué nos resultaba tan gracioso. No es por ti, Maka, te lo prometo, son cosas nuestras, le aclaró Nico. Ambos habíamos bebido, por supuesto, recordando aquella tarde tan memorable en la historia de nuestra amistad, y entonces vi que bebía también Dani y luego Paul. Era obvio que Paul había besado a otras personas antes. Tenía 17 años, era uno de los chicos más atractivos que había conocido jamás. Lo envolvía esa aura de muchacho cercano y agradable, aunque algo excéntrico, que resultaba hechizante, y, sobre todo, había escrito un guión de autoficción sobre un mal de amores, por lo que claramente tenía experiencia en el romance. Debía habérmelo esperado, pero una vez más volví a sentir una sacudida en el pecho y una curiosidad desmedida por saberlo todo, todos los detalles, quién estaba involucrado, cuándo había ocurrido. No llegaban a ser celos, o al menos no quería definirlo así, ya que me negaba a volver a sentirme posesivo e inseguro con alguien, como me había sentido contigo. Pero a esas alturas ya no podía negar que al menos la envidia me reconcomía. Paul llevaba toda la noche lanzándome miraditas que no sabía cómo interpretar, y oía a Maka y a Dani susurrar de tanto en tanto mientras nos observaban de reojo. Decidí no enfrascarme en pensamientos complejos antes de saber si estaba preparado y sencillamente mantener la noche lo más divertida posible. Alcé la mano con la que sostenía lo que podía llamar más que pis embotellado. Pedí mi turno y dije: «Yo nunca he salido con nadie de mi clase». Nico resopló y soltó que no había nadie en nuestra clase que valiese la pena. Maka y Dani se encogieron de hombros y Paul bebió. De nuevo. Fruncí los labios. No me había salido bien la jugada. Cada vez quería saber más y más de todo lo que le había ocurrido en la vida, pero era imposible conocerlo más a fondo con simples preguntas de sí o no. O tal vez sí. Al fin y al cabo habíamos empezado en el lago y mira cómo habíamos acabado antes de... Otra vez estabas ahí, Zeus, adentrándote en mis pensamientos y deslizándote por mi mente a tus anchas, como el pez resbaladizo que habías sido en el agua aquel día, sin que pudiera agarrarte y recuperar el control. Supe que me costaría no pensar en ti en cuanto habían propuesto jugar al yo nunca, e incluso Nico me miró con expresión de preocupación, ya que sabía absolutamente todo lo que había ocurrido en el lago. Pero por otro lado, éramos adolescentes y estábamos en una fiesta en una casa. ¿De verdad esperaba que nadie sugiriese animar la noche con juegos de beber? Además, por otro lado, quizá ni siquiera fuera tan malo. Quizá pudiera dejarme llevar por el juego e incluso apoyarme en él, usarlo de distracción. Centrarme en el presente, en un presente en el que ya no estabas, porque necesitaba sacarte de mi cabeza, Zeus. Necesitaba dejar de sentir todo lo que había sentido esas semanas, tener certeza de que cuando te encontrase de nuevo, ya que seguía esperando encontrarte de nuevo algún día, cuando tú lo decidieras, hubiera pasado página, pudiese pedirte perdón y lográsemos recuperar nuestra amistad, sin nada que lo enturbiara esa vez. De repente la voz de Paul me hizo volver a la habitación de nuevo. Yo nunca he tenido dudas sobre mi sexualidad. Silencio durante unos instantes. ¿Paul era hetero? ¿Cómo?, preguntó Nico vacilante, mirándolo con los ojos entrecerrados. ¿Cómo que cómo?, dijo Paul con una sonrisilla pícara en los labios. A ver, no te ofendas, pero siempre he pensado que eras gay. ¿Me ha fallado el gaydar? No sabía qué me sorprendía más, si la respuesta de Paul o que Nico conociera y decidiera utilizar la palabra gaydar. Paul rió por la nariz ante el asombro de Nico. No, cielo, no te ha fallado. Soy gay. Súper gay. Mega gay. Un mariconazo, vamos. Solo que nunca me lo he planteado realmente. Sé que lo soy desde que tengo memoria. Dejé escapar un suspiro de alivio y recé porque la música que sonaba de fondo, un disco de Madonna que no había oído jamás y que había traído Paul, lo hubiese ocultado. No pude evitar pensar en lo fácil que habría sido todo si yo también hubiera sabido con certeza desde el primer momento. ¿Habría necesitado enamorarme de un hetero como tú para confirmar mi orientación? ¿Podría haber evitado arruinar nuestra amistad? Me preguntaba en qué entorno se había criado Paul para haber podido desarrollar su sexualidad de una manera tan abierta, tan sana. Una vez más, las preguntas sobre su vida reptaban por mi cuerpo, y las dudas y su risa
y la voz de Madonna y las luces tenues del salón me hacían desear estar a solas con él. ¡Ay, no me ofendo! ¿Por qué me iba a ofender ser fabuloso?, añadió Paul entre risas, propias y de los demás, mientras se llevaba la mano a la cadera y ladeaba el cuello en una pose de estrella del pop. Qué atractiva resultaba la confianza cuando comenzabas a dejar de lado los prejuicios, cuando te encontrabas en un lugar en el que a nadie se le ocurriría juzgarte por quién eras o qué te gustaba. «Bueno, queridos, ¿bebéis o qué?», insistió Paul. Nico se llevó el botellín a los labios tras aclarar que las dudas habían sido solo momentáneas. Maca bebió del tirón, y Dan explicó que seguía dudando a día de hoy, pero que no era algo que le preocupase demasiado, que quizá no le gustaba nunca a nadie y tampoco tenía ningún problema con ello. Yo vacilé. Vacilé por costumbre, vacilé por miedo, por los miedos que siempre me habían acompañado. Pero entonces pensé en ti, en la persona que se había metido conmigo cuando era pequeño por no ser lo bastante masculino, y pensé que incluso a ti me había atrevido a confesártelo. Sí, es cierto que no había salido como había esperado, pero no me habías despreciado por ello. Me habías ayudado a superar ese temor, a abrirme. ¿Por qué no iba a hacerlo en la casa de mi mejor amigo, rodeado de las personas más abiertas que conocía? Así que bebí. Bebí con decisión y bajé el botellín con una expresión orgullosa al pensar que en cuestión de semanas se lo había contado a Nico, a mi hermana, a mis padres y ahora a estas 3 personas que acababa de conocer, pero ya sentía cercanas. Estas personas que me miraban con una sonrisa cálida, como si supieran lo que me había costado admitirlo, como si me quisieran transmitir que había encontrado al fin mi lugar, mi clan, como si me alzara entre todos por los aires y me dijeran: «Apóyate en nosotros, nosotros te cogeremos si te caes».